Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Santiago Mitre, Ana Cristina Barragán, Alejandro Landes, Sofía Quirós Ubeda y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos al episodio 4 de Festivales desde Cannes 2024. Aquí estamos con el amigo Manu Yáñez, como siempre, siguiendo el día a día, o bueno, acá nos tomamos un poquito más, cada 2 o 3 días, el pulso de la competencia y de algunas películas también que nos gustan de otras secciones. Agradecemos como siempre a Movie por el apoyo y vamos directo, don Manu, nos quedaron como retrasadas porque bueno, tuvimos algunos percances, problemas técnicos para usar eufemismos, y entonces tenemos que rebobinar, recapitular y volver a películas que vimos ya hace 2 o 3 días o 4, que es una eternidad en Cannes, ¿no? Porque digo, el agotamiento es tal y la sumatoria, la acumulación de películas diarias es tal que uno es como la película que viste la número 20 para atrás. Sí, es como si cada día de Cannes fuese una semana y al final te parece que acabas estando meses, ¿no?, en este festival. Pero en todo caso tenemos aquí una ensalada de títulos muy prometedores, con autores de peso y con nuevos descubrimientos, creo. Y arrancamos con, yo creo, una de las películas, quizá la película más polémica, más que ha generado más discusión, que generó más impacto, incluso en la proyección. Yo estaba rodeado de gente que se escondía casi debajo de la butaca ante las imágenes muy impactantes del film The Substance, ¿no? Exactamente, sí, es el segundo largometraje de la directora que se había presentado en 2017 con Revenge, que ya había dado bastante que hablar. Bueno, ahora es como la consagración de ella en el sentido de una película filmada en Los Ángeles con estrellas internacionales como Demi Moore, que además eso gusta mucho porque es como el regreso al primer plano de Demi Moore, que fue, bueno, obviamente una estrella. Tuvo su época de ostracismo y ahora con más de 60 años vuelve con un papel que, ahora vamos a contar de qué va la película, pero acompañada por Margaret Qualley, que ya habíamos, creo que he dicho en la presentación del podcast, de que iba a ser una de las estrellas del festival, figurita repetida. Y ya estaba en Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, y ahora está aquí como partener, sí, de Demi Moore, o como doble, ¿no?, de Demi Moore. Totalmente. Y bueno, antes de ir a la película, me parece que tiene que ver un poco con lo que Cannes o los programadores han priorizado dentro del cine francés, que son películas de alto impacto, muy ambiciosas. Hoy justo estaba terminando de ver una película de Gilles Lelouch de 3 horas, y todo lo que llega a la competencia oficial por parte del cine francés es como ese cine con ínfulas, con capacidad de shock, y dentro de ese contexto
me parece que la película de Coralie Farjat abona muy bien ese terreno, que es el que está, yo creo, potenciando, subrayando e iluminando Fremont con su equipo de programación. Es una película que es interesante en cuanto a su incursión en los géneros, su relectura feminista de géneros en general muy extremos y muy violentos, como el splatter, el gore, ¿no? Y bueno, también con cuestiones que tienen que ver con el cuerpo femenino, la explotación, la belleza, la vejez, bueno, todo cosas que están muy en boga. ¿Cómo la viste un poco vos la película? Sí, yo creo que es una película muy oportuna, más oportuna, no oportunista, diría, porque creo que aborda de una manera muy rica esta cuestión de la cosificación del cuerpo femenino, este cuestionamiento contemporáneo en torno a la caducidad de la imagen de ciertas actrices, sobre todo en el Hollywood, ¿no? Y son cuestiones que yo creo que la película aborda de una manera muy original, no solo impactante, sino también original. Sobre la cuestión de que es una obra muy impactante, como ejemplo diría que en el apartamento que comparto con otros compañeros, ellos vieron la película 1 o 2 días después de que la viese yo en el primer pase de prensa, y pese a advertirles de lo impactantes, de lo grotescas, de lo sangriento que era el imaginario, la imaginaría a la que se iban a enfrentar, aún así cuando ellos la vieron les resultó chocante, ¿no? Creo que es una película que hay que ver para creérsela. Y en todo caso me parece que es una película cargada de ingenio, de astucia, y que, digamos, inevitablemente creo que la discusión que tendremos sobre el film apuntará a su vertiente cinéfila, porque es una película que combina elementos de, yo creo, los mayores autores de cine de género o algo más que el género en el ámbito del cine americano de las últimas décadas. Estoy pensando desde americano o norteamericano, incluyo a David Cronenberg, es canadiense, pero ha trabajado mucho en el ámbito del cine americano. La próxima película que vamos a hablar en este episodio del podcast es la nueva de Cronenberg, y creo que de alguna manera hay una unión. Ella toma muchos elementos del body horror y obviamente también creo que bebe de otras fuentes. Sí, claro, Brian De Palma me parece que es algo. Brian De Palma, digo, tanto de Doble de Cuerpo como de Carrie, como bueno, de un montón de cuestiones. Claro, hay un montón, ¿no? De Palma, yo también veo a David Lynch en cuestiones del hombre elefante, o todo el juego con el doble, ¿no? Porque la película trata sobre... La protagonista es Demi Moore, una estrella, digamos, del jogging, que es muy curioso que haya elegido Farjat esta cuestión, un programa de televisión de gente que hace aeróbic, lo llamamos, claro, como en España, lo que hacía Jane, ¿no? Fonda. Que es lo que hacía Jane Fonda, es un poco de modé, tiene un aura vintage, que en todo caso hace que la película sea también un poco intemporal, no esté arraigada solo al ámbito contemporáneo. Y entonces esta superestrella del aeróbic, del fitness, de repente está llegando una edad en la que los mandamases de la cadena están buscando un nuevo talento, ¿no? Parece que ha llegado el momento de su retirada. Y entonces ella entra en contacto a través de un anuncio publicitario que a mí me remite al imaginario de Videodrome de David Cronenberg. Hay un anuncio publicitario que le asalta y que le vende la posibilidad de comprar esta sustancia, que es a la que hace referencia al título de la película, que le promete la idea de engendrar una versión mejorada de sí misma, ¿no? Exactamente, y lo que hacen es de alguna manera duplicar esa existencia una semana cada una, porque bueno, la versión mejorada resulta ser Margaret Qualley. Claro. Está en la cuestión del imaginario también de los ladrones de cuerpos, ¿no? Los body snatchers. Totalmente. Y bueno, no vamos a spoilear demasiado, pero lo que ocurre básicamente es que esta joven que está en ascenso, que ocupa el lugar que tenía Demi Moore en la cadena, etcétera, se olvida una noche de respetar ese plazo de 7 días que tenían que respetar a rajatablas, y eso genera un efecto nocivo secundario, y después se verá en qué dimensiones, a el personaje de Demi Moore. Y ahí hay una especie de... Se inicia una batalla, una competición. Ahí también hay algo como
creo que en Argentina se llamó Pacto de Sangre, Dead Ringers, la película de otra de Cronenberg, en cuanto a la lucha entre, digamos, la duplicidad y la contienda que se puede establecer entre todos. Pero bueno, en España era Inseparables. Inseparables, sí, totalmente. Sí. Es distinto, pero digo, son como elementos. Y de hecho, cuando tanto vos como yo nos encontramos el día siguiente en los hoteles donde se entrevistan a las figuras, a las estrellas, a las directoras, en este caso Farshad, yo le pregunté un poco por las influencias y ella habló de todo el arsenal de cosas clásicas que va de, no sé, el mito de Dorian Gray, Frankenstein, Jekyll y Hyde, Fausto, como que es una gran ensalada, una gran combinación. Y otra cosa que me interesó preguntarle, y que bueno, cuando publiquemos nuestras entrevistas estarán las respuestas, tiene que ver con esta especie de fenómeno de directoras francesas que trabajan sobre el fantástico y el gore y el splatter desde una perspectiva feminista. Acá ganó hace un par de años Titán de Julia Ducournau. Este año se presentó además la segunda película de Noémie Merlan como directora, que también era... Entonces ella dice que sí, que efectivamente ellas lo sienten como una cosa generacional. Hay, esto me lo contaba Jean-Michel Frodon ayer, hay un fondo especial para mujeres que hagan cine de género dentro del CNC, del cine francés, o sea que hay como una apuesta, y creo que Cannes toma a estas directoras que abordan los géneros más extremos desde otra perspectiva y con mucho talento para ponerlas en primer plano, ubicarlas dentro de la competencia oficial. Así que me parece que se están juntando como varias tendencias y fenómenos en esta película. Sí, es verdad, está toda esa cuestión de cómo la película conecta con el zeitgeist. Yo diría es importante señalar que la película tiene un tono muy caricaturesco, muy pasado de vueltas, muy satírico, es próxima a la farsa cuando representa, por ejemplo, a los jefes, digamos, del estudio de televisión, sobre todo el interpretado por Dennis Quaid, que está súper sobreactuado, histriónico, y ahí tiene ese tono muy extremo la película, pero realmente, y eso, bueno, me puede interesar más o menos, quizá no tanto, pero lo que sí que me gustó fue la originalidad, o sea, cómo la película no agota su propuesta, con una propuesta tan extrema y tan basada en el impacto. Era posible que a lo mejor a la media hora o a la hora de película empezase a bajar, ¿no? Pero siempre va encontrando el modo de darle una vuelta más a esa propuesta, a esa idea de jugar con el doble, que conectaba con lo de Palmiano, pero también, por ejemplo, también con el universo de David Lynch, de Mulholland Drive y varias de sus otras películas, que en mi entrevista con Farshad mencionó Mulholland Drive también. Pero, por ejemplo, yo creo, el mejor ejemplo de cómo Farshad toma esos referentes y les da una vuelta de maneras inesperadas, y aquí seré muy delicado para no hacer spoiler, pero hay un momento en la película donde surge un personaje una figura que debería ser como la sublimación de toda esa idea de perfección, pero que en realidad apunta, como muchos otros elementos en la película, a lo monstruoso. Y en ese momento Farshad decide introducir las notas del tema más famoso de Vértigo, de Alfred Hitchcock, de la banda sonora de Vértigo, ¿no? Y generó en la sala de Vizy, donde yo estaba viendo la película, una risa generalizada. Eso también a mí me hacía preguntarme cómo puede funcionar un gag de este tipo en una sala que no esté llena de cinéfilos, como en el Festival de Cannes. Pero es incuestionable que Farshad le da la vuelta al imaginario de Vértigo, simplemente introduciendo unas notas musicales y ironizando sobre esa idea de la perfección femenina, ¿no? Y porque le da totalmente la vuelta y la lleva hacia una monstruosidad muy desagradable, ¿no? Bueno, como ejemplo, creo que la película ya venía previamente, el movie la había comprado varios días antes de su presentación en Cannes, y ya venía como con un rum como que era algo especial, algo que iba a impactar, y me parece que es del tipo de películas que cumplen con muchas de las cosas que Cannes busca, que no solamente sea una directora mujer francesa con una carrera relativamente corta, sino que también esté hablada en inglés, que transcurra en Los Ángeles, que tenga con estrellas de Hollywood,
que trabaje los géneros y los subvierta y los potencie y los extreme, así que me parece que en ese sentido es casi la película prototípica de lo que podría ser el cine que Cannes está en este momento poniendo en foco. Y decíamos que había una continuidad entre Farjad y Cronenberg, o entre Cronenberg y Farjad, y nosotros vamos a mantener esa continuidad en el podcast porque vamos a hablar de lo nuevo de David Cronenberg, que se llama The Shroud, sí. Una película con Vincent Cassel y Diane Kruger. Hago una pequeña introducción de información básica, que es Cronenberg le presentó la idea de esta película en formato de serie a Netflix. Netflix la rechazó y bueno, nada, hay algo ahí como que parte de la historia o del concepto o de la búsqueda de la serie pasó a ser película. En realidad la película es un capítulo de lo que iba a ser la serie, porque la idea que tenía Cronenberg era que iba a dedicar varios capítulos a la manera en la que personajes en diferentes partes del mundo abordaban la cuestión del luto, claro, y la cuestión de cómo relacionarse con sus muertos, ¿no? Claro. Y viene también de su propia situación, ¿no? Que en el 2017 él pierde a su esposa por un cáncer muy agresivo, esposa o pareja, no sé si estaban casados, pero de 4 décadas. Y la película es un poco eso, es cómo, bueno, obviamente de la perspectiva y los temas y los intereses de Cronenberg, cómo trabajar el dolor, cómo procesar, cómo de alguna manera acompañar el después. Y no sé si querés contar un poco, claro, quién es este, porque digo, el personaje de Vincent Cassel, incluso desde el look es muy parecido o bastante parecido al Cronenberg real, ¿no? Entonces, sí, yo diría, el otro día hablando con varios amigos sobre qué otra película de Cronenberg, ¿en qué otra película de Cronenberg podíamos encontrar de una manera tan clara la cuestión del alter ego, ¿no? Y yo creo que nunca antes había sido tan evidente. A lo mejor justamente los personajes de Dead Ringers inseparables podían llegarse a ver como una versión muy extrema, ¿no? Y grotesca de la figura de Cronenberg, pero yo creo que en esta película es muy evidente. Es una película muy personal en la que Cronenberg, como estabas apuntando, explora y disecciona la cuestión del luto, pero evidentemente con mucha distancia, ¿no? Él en la entrevista que le pude hacer decía que en realidad lo que hace el protagonista en esta película, a él le parece bastante delirante, y es que el protagonista, interpretado por Vincent Cassel, es un hombre de negocios que se apunta que había trabajado en el audiovisual, pero que tiene un proyecto en este momento que ha creado una tecnología Tech Grave, o Grave Tech, que permite que las personas que la contraten puedan ver a través de imágenes digitales cómo se va deteriorando el cuerpo de sus allegados fallecidos en el interior de sus tumbas, ¿no? Exactamente. Es como todo es a través de una app, todo muy moderno, qué sé yo, hasta que, bueno, él también. Él es el dueño, claro, pero él también ha perdido a su esposa, con lo cual va siguiendo la degradación del cuerpo. Literalmente, y además en imágenes 8K, ¿no? Sí, pero el delirio llega tanto que en el cementerio de Toronto, que es el inicial, digamos, de un proyecto que abarca varias ciudades, etcétera, él ha montado también un restaurante temático, o sea, una cosa, muy delirante. Pero lo que ocurre es que hay un hackeo, hay un doble, las varias tumbas son profanadas, sí, y además el sistema es hackeado, con lo cual ahí también empiezan un montón de derivaciones, de teorías conspirativas, claro, una más loca que la otra, los chinos, los rusos, claro, la competencia, los de Islandia, es como muy delirante, pero básicamente es delirante, pero está todo bastante bien hilado, o sea, por ejemplo, cuando se alude a la cuestión de que puedan ser los chinos o los rusos, se
especifica que supuestamente podría ser que algún gobierno hubiese visto en esta tecnología que ha desarrollado el personaje de Vincent Cassel la posibilidad de convertir los cuerpos de los muertos en elementos como de videovigilancia, ¿no? En elementos de vigilancia. Entonces está esta cuestión de la paranoia contemporánea, de la obsesión contemporánea con convertirlo todo en imagen, ¿no? De una especie de sobreexposición de todo, incluso de lo más privado, en este caso el cuerpo de los seres allegados fallecidos, y todo. Y Cronenberg juega con todas estas ideas, ¿no? Juega de un modo singular, diría yo. A mí la película me encanta, por cierto. Y diría, la película forma parte de este último tramo de la filmografía de Cronenberg, donde, digamos, si antes su cine se centraba mucho en la idea de las imágenes de impacto, y yo creo que en ese sentido la película de Farja representa todo eso que estaba en el cine primerizo de Cronenberg, pero poco a poco yo diría que su interés se ha ido tendiendo hacia un lugar fronterizo entre la cuestión del gesto humano y la palabra. Últimamente son muy literarias. Cronenberg está haciendo películas súper habladas, muy verborreicas, ¿no? Sí. Donde su imaginario va tomando forma a partir de los diálogos, ¿no? Totalmente. Y en este caso yo creo el trabajo también con el gesto de Vincent Cassel, el gesto angustiado y unas... Bueno, aquí tendremos que entrar en otra gran temática del film, que es toda la cuestión de la virtualidad, lo virtual. Sí, porque de hecho, digo, el personaje de Diane Kruger, los personajes, que porque de verdad son tres, porque es la difunta, o sea, la viuda, que es la hermana neurótica de la ex esposa, digamos, del protagonista, y una inteligencia artificial que también es hackeada o manipulada, y ahí hay otra vertiente, quizás secundaria, pero que tiene que ver un poco con lo que se está en este momento debatiendo, y le preguntaron mucho en las conferencias de prensa, seguramente en las entrevistas, sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo está afectando a la vida y al cine, y etcétera, etcétera, y él no tiene, creo, una mirada... No hay un juicio de valor, claro, por su parte respecto a esta cuestión. Terminante, ¿no? Sí, como definitiva, sí. Como que es la gran amenaza o es la gran herramienta. Es característico de la gente sabia, ¿no? Guardar una cierta distancia y observar, y yo creo que lo que está haciendo Cronenberg es pensar cuestiones que están en la realidad contemporánea. Con alguien que ya ha pasado los 80 años, ¿no? Eso sí. Claro, me fascina, digamos, gente... que sigue reelaborando, repensando su propio imaginario incluso, ¿no? Porque como decía antes, históricamente Cronenberg había sido un autor de imágenes de impacto, y en esta última película, por ejemplo, este concepto que él ha trabajado de una manera tan sistemática, que es la nueva carne, ¿no? Ese territorio donde se hibrida lo humano con lo tecnológico, en esta nueva película The Shrouds pasa a un territorio, yo creo, absolutamente virtual, ¿no? Por una parte son imágenes digitales de cuerpos que se están pudriendo, pero que es muy evidente, las imágenes son ultra digitales, o sea, de hecho la película, los títulos de crédito iniciales son como unas especies de esculturas pixeladas, ¿no? O sea, hay como una especie de celebración muy descarada de ciertas texturas digitales, ¿no? Entonces están las imágenes de los cuerpos que se están degradando, y por otra parte los sueños, una mezcla de sueños / flashbacks que va teniendo el personaje de Vincent Cassel con su esposa fallecida, ¿no? Y son unos sueños donde aparece la esposa que su cuerpo está siendo carcomido por el cáncer, le están como extirpando algunas partes del cuerpo, y hay unas escenas extremadamente emocionantes, para mí de las más emocionantes y tiernas de toda la carrera de Cronenberg, tiernas y a la vez siniestras y grotescas, donde la esposa como que le pide al personaje de Vincent Cassel que la abrace, pero los dos son conscientes que incluso un puro abrazo podría romper los huesos del personaje, de la protagonista, y ahí hay una especie de expresión ultra vulnerable y muy emocionante de lo que es estar frente a ante una persona que está siendo devorada por la enfermedad. Sí, ¿no? Y hay mutilaciones evidentes, falta un seno, le falta un brazo, o sea, es muy, muy impactante, y por otro lado, como vos decís, también combina
lo siniestro o lo terrorífico con una beta muy emotiva y muy tierna también, ¿no? Porque es una persona que está llorando a su pareja de toda la vida y que intenta incluso tener algunas citas a ciegas o tener algún romance nuevo y como que le va costando por el fantasma de la esposa, que está súper presente. Sí. De hecho, yo mientras veía la película no podía dejar de pensar en el cine de Hitchcock, ¿no? Totalmente, sí. Pensaba continuamente en Rebecca, sí, ¿no? sí, El hombre que ha perdido a su esposa, que intenta buscar reformar su vida, encontrarse con otras mujeres, pero que no puede dejar de pensar en su esposa fallecida, a la que ha convertido en una especie de fetiche, en este caso literalmente en pantallas digitales donde pervive su cadáver, ¿no? O donde se muestra su cadáver. Y después también pensaba, por ejemplo, en Vértigo. Vértigo es el referente universal, ¿no? Parece del cine contemporáneo, con la cuestión del doble, porque está la esposa, pero como bien apuntabas tú, está su hermana gemela, está interpretada por la misma actriz, ¿no? Y con la que, hay una cierta tensión sexual, ¿no? Con el personaje de Vincent Castle. Porque, por cierto, se lo comenté a David Cronenberg en la entrevista y me dijo que para nada, que en ningún momento pensó en Hitchcock, pero yo veo a Hitchcock por todas partes en The Shrouds, ¿no? Es lo bonito, que las películas toman caminos imprevistos incluso para sus autores, ¿no? Bueno, y vamos a seguir con películas impactantes a su manera y en sus búsquedas. Vamos a hablar de The Apprentice, que es lo nuevo de Ali Abbasi, un director muy extraño porque nacido en Irán, radicado en, creo que Dinamarca, sí, tiene nacionalidad danesa, pero mantiene la nacionalidad también iraní. De hecho, su primera película que estuvo, creo que acá en Uncertain Regard y ganó, fue Border, que estaba muy bien, que era una película así como que iba del género a lo fantástico y con unas zonas medio monstruosas y que estaba muy bien. Después volvió a Irán, o a una temática iraní en Holy Spider, y ahora va a los Estados Unidos para filmar la historia de Donald Trump. Podemos decir un Donald Trump joven, como el origen, claro, el origen del mal, la origin story. Claro, alguien que en principio está a la sombra de su padre y que con inversiones entre audaces y poco súper corruptas, sí, empieza a crecer, primero como multimillonario y también como figura reconocida. Y acá lo que es interesante es que hay como una relación de mentor-discípulo en cuanto a que en sus primeros pasos para entrar en tanto por un lado con la zona más mafiosa de Nueva York como con la zona más política, que a veces está muy ligada también con la corrupción, está la figura de Roy Cohn, que será un lobista de derecha, obviamente con muchos contactos, y que lo va introduciendo a este joven Trump en ese universo. El personaje de Trump es interpretado por Sebastian Stan, y el de Roy Cohn por Jeremy Strong, que muchos lo conocerán por la serie Succession, es el Kendall Roy, digamos, el hermano, el hijo mayor. Y la película generó, creo que controversias más por alguna escena en particular, que es la que desató el comunicado inmediato del equipo legal de Trump diciendo que iban a hacer que iban a destruir a la película, que por todo lo que la película busca por otro lado, que es desentrañar parte del misterio de por qué un personaje así, con esa personalidad, llegó finalmente, no está en la película, pero se convertiría con las décadas en el presidente y el adalid de por lo menos el 50 o casi el 50% de la sociedad estadounidense, ¿no? Claro, en la película de hecho es eso, es como la origin story de Trump, y yo creo que la tesis fuerte de la película es que en realidad Trump fue un aprendiz de Roy Cohn, de este abogado de ultraderecha que había sido la mano derecha justamente del senador McCarthy, ¿no? Claro, en su caza de brujas. Y podemos ver en la película de una manera muy, muy detallada y muy clara cómo Trump aprende
forja su modus operandi a partir de unos principios que le transmite Con, ¿no? Que son esencialmente el desprecio hacia la verdad y una especie de culto exacerbado a la idea del éxito, ¿no? Nunca aceptar la derrota, siempre atacar, negar cualquier cosa en contra, claro, y vivir en una eterna beligerancia, ¿no? Como atacando, devorando, despreciando, y todo eso, bueno, es curioso de ver. Yo creo que quizá lo que yo comentaría de la película es que tiene una cierta audacia a la hora de no mostrar un gran desprecio de partida por el personaje de Donald Trump y por acercarnos a ese personaje, y la película yo creo que intenta que el espectador de algún modo se excite, podríamos decir, con ese ascenso imposible de este personaje. No es una sátira a lo sorrentino, digamos, cuando abordó a varios políticos italianos. Sí se lo muestra, digamos, violento, vulgar, xenófobo, racista, etcétera, etcétera, misógino. Hay una escena que, bueno, se comentó mucho, que tiene que ver con una escena de violación, y es la que yo creo que va a generar que la película pueda tener problemas. Tenga problemas legales, y también pueda tener cierto éxito porque por la polémica. Por una cosa más amarillista, que me parece que la película no lo necesitaba o iba por otro lado. Hay como una descripción interesante también de esa Nueva York. La película arranca en 1973 y cubre hasta los años 80, ¿no? Fines de los 80, son como 2 décadas. Cierra, diría que casi con la crisis del SIDA, ¿no? Del HIV-SIDA. O sea que hay como 2 décadas de una Nueva York que fue cambiando también con y gracias a Trump, ¿no? Cuando empieza a hacer estos edificios como la Trump Tower y etcétera, etcétera. Sí, perdón. Claro, la cuestión es que la película te invita a acercarte al personaje. También a nivel estético el film es muy vistoso. Yo creo que se sitúa en la frontera entre esa cadencia pop rock del cine de Martin Scorsese y una especie de trabajo con ciertas bases del cine directo, ¿no? De Pennebaker, de los hermanos Miles, esta idea de la cámara como si fuese la mosca en la pared, ¿no? También desde la perspectiva contemporánea los hermanos Safdie han puesto de moda este tipo de puesta en escena muy inmersiva y muy como temperamental, eléctrica, diría yo. Entonces la película te arrastra, ¿no? Por ese ascenso imposible de Trump. Lo que pasa es que después vas descubriendo de manera progresiva. Es muy evidente desde el principio que es un tipo bastante estúpido, ignorante y bastante incapaz. Realmente esa es una tesis inicial del film también, que es gracias a Con que Trump consigue lo que consigue, porque su ascenso es impensable si no fuese gracias a la ayuda de este tipo muy conectado. Pero después, claro, la película va avanzando y vas descubriendo la cara más desalmada, traicionera del personaje. El problema de la película para mí tiene un gran problema central, y es que es imposible satirizar o caricaturizar a Donald Trump, porque el auténtico Trump siempre es más terrorífico que cualquier parodia o caricatura que puedas hacer. Mi impresión, habiendo visto la película, habiéndome entretenido más o menos con ella, para mí todas las escenas en las que está presente Jeremy Strong interpretando a Con son mejores que todas aquellas en las que no está el personaje de Con, y en ese sentido creo que es una película muy desigual. Pero más allá de que sea más o menos entretenida, yo me lo pasé más o menos bien viéndola. Diría que es una película bastante inofensiva. O sea, mi sensación es que ver 5-10 minutos de cualquier discurso, de cualquier vídeo con algún discurso de Donald Trump, es mucho más terrorífico que ver The Apprentice, ¿no? Esa es mi impresión. Estamos totalmente de acuerdo. Y vamos a cerrar este episodio con una cuarta película, y que también está basada en un personaje real, así que hubo enganche entre las 2 primeras, ¿no? Una especie de émula de Cronenberg y el Cronenberg real, y 2, podríamos decir, biopics a su manera, no convencionales por supuesto, pero estamos hablando de Limonov, de Ballad, la balada, lo nuevo de Kirill Serebrennikov, que es otro de los directores que Fremont constantemente. Fremont suele ser bastante fiel, ¿no? Cuando anoche hubo una cena de prensa, me sentaron junto a él y estuvimos hablando
hablando un poco de esto y él se ufana de algunas cosas que yo después pensaba para mis centros. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo, pero ¿quién fue tan fiel por ejemplo, a Sorrentino? Cuando con sus primeras películas ya lo elegía para la competencia oficial, y cómo se transformó en una eminencia que gana el Oscar y ahora celebrado. Bueno, con Serebrennikov también las películas de él suelen estar, Leto, Petroflu, y en este caso adapta la novela de Manuel Carrer, que vi por algún posteo tuyo, la tenías y la estabas leyendo en la previa de Cannes. Yo no la leí, después nos contarás un poco si querés hacer ese juego de las comparaciones y de que sí y que no está en la película. Pero bueno, lo que está en la película es de Manuel Carrer, por cierto, que aparece interpretando a un periodista. Sí. Pero me parece que yo ponía, hay como un subtítulo en la edición original que se llama, es obviamente Limonov, pero un poeta radical soviético que se convirtió en un vagabundo en Nueva York, una sensación en Francia y un antihéroe político en Rusia. Y todas esas facetas, con mayor o menor despliegue temporal y qué sé yo, están presentes. Básicamente la que más a mí me interesó, y creo que a él también, y a la que le dedica más tiempo, es a su faceta en Nueva York, cuando todavía siendo bastante desconocido, habiéndose ido de su Rusia natal o de su Unión Soviética natal, se instala ahí como una especie de émulo de los poetas beatniks y experimentando la zona más oscura, más sórdida de Nueva York. Hay una escena que me imagino que que es el eje también, o uno de los ejes de la novela, que es un encuentro con un hombre corpulento afroamericano y bueno, la relación que tienen. Pero bueno, nada, todo ese espíritu que uno ya conoce de Serebrennikov, que es un cineasta punk, muy musical, muy también potente y muy también de buscar el impacto, otra de las características que le gusta tanto a Freimont. Me parece que, bueno, encontró en este personaje, por lo menos en zonas de la película, la posibilidad de expresarse y de cosas. Bueno, no sé, a vos que leíste la novela y no sé qué te pareció la película. Sí, la película es una adaptación más o menos fiel de la novela. Es auténticamente imposible adaptar la novela porque tiene una cantidad de información. O sea, la novela realmente utiliza a Limonov para construir una especie de historia de las últimas 4 o 5 décadas de la Unión Soviética y del conjunto de Europa, ¿no? La película se queda más con el personaje y es verdad que pone el foco en la dimensión más punk de Limonov, centrando el grueso de la película. Tienes razón. Claro, es entre el 74 y el 82, que es su época, porque él después va a París. En París sí se convierte en una eminencia y le publican un montón de libros, pero la zona del Limonov no tan conocido. Y de hecho, no sé si te acordás que hay una década que creo que es como básicamente los 80, que la resuelve con un plano secuencia que es como una especie de collage en el cual se van viendo fotos y cosas, como suerte de animaciones. Sí, es una parte que remite un poco a Petrov's Flu, con todo este juego de planos secuencias, pero que va transitando por en este caso el personaje de Limonov va corriendo por diferentes habitaciones y cada habitación representa como un momento concreto de esa historia convulsa de la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, de los otros estados que estaban afiliados a la Unión Soviética, y cómo Europa supuestamente entra en otra era, una era que en principio debería ser de esperanza, en el sentido de que la antigua Unión Soviética y Rusia debía vivir un proceso democratizador, pero Limonov, como eterno rebelde. Sí, rebelde y adversario de la historia oficial, se sitúa en contra, ¿no? Y él, que había sido de algún modo víctima del extremismo del gobierno soviético y había escapado de ello yéndose a Nueva York, vuelve y se convierte en un ultranacionalista ruso, ¿no? Totalmente. Claro, es una película sobre la contradicción, es una película que quiere mostrar las diferentes caras de un personaje que no
encajan las unas con las otras. Yo creo que lo que intenta... Es que son varias películas, porque me parece que Limonov tuvo tantas etapas y tantas versiones de sí mismo y tantas facetas, son muy interesantes, incluso las más complejas, como esto, cuando se transformó en una especie de político ultranacionalista y medio facho y sí, ellos abrazan la estética nazi, o sea, su partido era el nacional bolchevique, Partido Nacional Bolchevique, o sea, claro. Una cosa absolutamente esquizofrénica, ¿no? Entre el pero creo que hay soviético y el nazismo, que hay algo muy fascinante, y en ese sentido a mí me parece que, más allá de que a mí la película me gusta, pero no me termina de parecer ni una obra maestra, ni hay zonas de la película que no me interesaron. Sí me parece que es bastante audaz haber seleccionado una película de un cineasta ruso, por más que sea bastante disidente y que ya viva fuera de Rusia. Digo, en este contexto, un personaje como Limonov tan controvertido, digo, porque estamos en tiempos de guerra, en cual todo el cine ruso y los cineastas rusos están expulsados de los grandes festivales, y en ese sentido me parece que es una apuesta de Frémaux de decir... Serebrennikov para mí es un autor importante y esta es una película que merece ser seleccionada, y más allá de que el contexto no sea el ideal, yo lo pongo, y lo pongo en competencia oficial, no lo pongo en Cannes Premier, o no lo pongo en una zona híbrida o no molesta, digamos. También es verdad que la película tiene esas costuras de gran producción que puede tener un cierto alcance internacional. Es un personaje ruso, pero todos los personajes de la película hablan en inglés. Está interpretado por Ben Whishaw. Yo creo que es una película de la que se llevaba años hablando. A mí me molestó bastante que estuviese hablado en inglés. Además, lo que no solamente que esté hablando en inglés, sino en ese inglés impostado con acento ruso, ¿no? En el cual hablan un inglés, pero era lógico que si él iba a Nueva York, esa zona esté hablada en inglés, porque pero cuando son diálogos en la época de la Glasnost y la perestroika y él está en la Unión Soviética que se desintegra y hablando en inglés y todos hablan en inglés, me resultó muy molesto, y son estas imposiciones de las que hablábamos también, creo que en el capítulo inicial, de que la superproducción tiene que ser en inglés con actores reconocidos como Ben Whishaw, y no podés agarrar un ruso y que hacerlo hablar en ruso, ¿no? Es un poco síntoma de estos tiempos. Claro, para mí el mayor problema de la película, más que estas concesiones, digamos, a la comercialidad, es que la película para mí es demasiado convencional, sobre todo por lo que atisbas a ver en algunos momentos, donde parece que Serebrennikov, el director, quiere jugar un poco con este concepto que puso en boga Todd Haynes con su acercamiento a Bob Dylan en la película I'm Not There, ¿no? La idea, en la que también estaba Ben Whishaw, por cierto, la idea de presentar las múltiples caras de un personaje y como una especie de imposibilidad de reunir en una película un personaje entendido como una única entidad o una única identidad, ¿no? Parece que la película en algún momento va a trabajar de una manera valiente esta idea de la ruptura y la contradicción, pero al final la película a mí me pareció es un biopic bastante convencional, donde va seleccionando como grandes momentos de la vida de Limonov, los episodios más espectaculares, como los highlights. Claro, los highlights. Pero al mismo tiempo, y esto es extremadamente contradictorio y difícil de entender para mí, el episodio más polémico y para mí más interesante de la vida de Limonov, a la que la novela de Carrère le dedica bastante espacio, no está en la película. Y es que Limonov, en el momento en el que estalla la guerra de los Balcanes, decide irse a Sarajevo a luchar del bando de los serbios, ¿no? Sí. Los que están aniquilando, los que están cometiendo las mayores atrocidades, la limpieza étnica, digamos, más que eso, para mostrar las contradicciones y la oscuridad de este personaje y su oportunismo un poco descerebrado, es más digamos, de ese episodio histórico, el viaje de Limonov a Sarajevo a luchar a favor de los serbios. Eso trascendió a nivel internacional porque hay unas imágenes de Limonov disparando en esa guerra que filmó un co-guionista de esta película, de Serebrennikov. Es el cineasta... Sí, es Pavel Pawlikowski. Él estaba filmando un documental sobre Sarajevo y se topó con Limonov y lo filmó.
Entonces me resulta extrañísimo. Perdón, y es raro, y además es co-guionista y coproductor de la película, es el polaco de Aida, de un montón de películas que ganador del Oscar, etcétera, etcétera. Así que sí. No sé por qué, o sea, siendo una película que parece valiente, que parece que va a confrontar las contradicciones del personaje, de repente dejan fuera para mí el episodio más extraño y contradictorio de Edward Limonov, ¿no? No sé, eso me hizo, creo que de ahí vuelve a caer la película del lado de una cierta comercialidad, entendiendo que es cine de autor, ¿no? Pero hay ahí varias concesiones difíciles de entender, ¿no? Así que bueno, cerramos acá el episodio, que fue con 4 películas, pero en breve saldremos y volveremos con el episodio 5, con mucho más de lo que se está viendo por estos días en Cannes, siempre estimulante, conflictiva, polémica, contradictoria, audaz, selección del principal festival del mundo. Gracias Manu, gracias Movie por el apoyo, y gracias sobre todo a ustedes que nos siguen y nos comentan cada uno de los episodios. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Luis Ñeco, Nele Bolatz, Esteban Bigliardi, Rodrigo Moreno y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.